Bienvenidos y bienvenidas a una nueva ponencia. Ahora estamos con Vanessa Aquiles. Ella es hipnoterapeuta especializada en el árbol transgeneracional y hoy viene a hablarnos del inconsciente, del programa individual y del programa familiar. Vanessa, bienvenida a estas ponencias, a este congreso. Gracias por participar, Vanessa. Gracias a ti, Cristian, por darme la oportunidad de participar en el Congreso y gracias a todos los que nos están viendo, porque la verdad es una ilusión estar aquí y una maravillosa experiencia. Qué bien, gracias. Pues vamos ya al lío. Cuéntanos, Vanessa, qué es esto del inconsciente, el programa individual y el familiar. ¿Qué es esto? Cuéntanos. A ver, Cristian, pues nosotros, mi creencia, ¿no? Como persona, como cuerpo físico, ¿no? Mm, que tenemos unas creencias, es como el inconsciente familiar viene dado de nuestros programas familiares, nuestros ancestros, y, y es como una memoria emocional. Un caso, por ejemplo, traumático que haya pasado algún familiar tuyo, algún ancestro, algún antepasado, al final se despierta en tu vida presente con esa memoria emocional porque no se ha liberado en su momento esa emoción, ese impacto tan grande y ese trauma que a lo mejor en nuestros antepasados pues no podían, no tenían la libertad de poder trascenderlo como nosotros que tenemos ahora más herramientas y más información. Entonces en su momento pues ellos tenían lo que tenían y no podían pararse, hacer un duelo, por ejemplo, o pasaron hambre también. Entonces todo ese dolor, esa memoria emocional, al final, igual que nosotros heredamos el color del pelo o el color de los ojos o alguna característica o carácter de algún familiar, pues también heredamos esas memorias emocionales y se activan en nuestro presente. Normalmente siempre se activa a la misma edad que les pasó a ellos, entonces hay que tener con esto, con la herramienta del árbol, que es la que yo trabajo, buscando fechas, buscando sospechoso de ese posible trauma, ¿no? De ese posible dolor, pues ahí es cuando vemos que en la misma edad pasó, por ejemplo, a un abuelo, pues lo encarcelaron y entonces tú con 18 años tienes una experiencia muy de, empiezas a agobiarte los sitios cerrados o no sé, son al final se vive en nuestro presente, vale. esos bloqueos, ¿sí? Sí, perfecto, lo has explicado de genial. Es verdad que ahora estamos en una época, ¿no? De que es mucho más fácil, o al menos no es que sea más fácil, pero sí tenemos más herramientas de autocomprensión, de conocimiento, ¿no? Más profundo de quiénes somos, de cómo podemos sanar, de cómo podemos mejorar, ¿no? Esa parte más emocional, psíquica, energética, de física incluso, que la que tenían hace un tiempo, ¿no? Estamos en un paradigma totalmente diferente al que teníamos antes. Y por eso muchas personas, entiendo yo que puede ser así, que esto lo veo mucho en la gente que acaba yendo al transgeneracional, ¿no? Que son un poquito la oveja negra de la familia, porque al final son las que están batallando contra todos aquellos patrones y programas inconscientes que han ido heredando de todo el linaje, ¿no? Entonces, como es la persona que se revela ante todo eso, pero porque ahora tiene los recursos para poder hacerlo, no por nada más, se acaba encontrando como que, jolín, me ha tocado a mí, ¿no? Hacerlo. Sí, en realidad, más que se la han llamado siempre ovejas negras, pero para mi percepción son las revolucionarias, ¿no? Las que no se ciñen a ese programa que hemos heredado inconscientemente. Entonces siempre se han catalogado como las rebeldes, las que van en contracorriente, las que tal, y al final son las que mayor peso tienen, pero también las más capacitadas para esa esa lucha, no quiero decir tampoco lucha, pero al final esa revolución, ¿no? Mm. Y son las que al final liberan a todo el sistema familiar. Entonces, para mí hay que darle una copa
de ganadora estas ovejas negras, que bueno, hay muchas personas que la dicen ovejas arcoíris o al final ovejas blancas. Pero para que se entienda así, así es el tema de la revolución y además de la información, porque son las que en realidad van buscando más información, ¿no? Se van sintiendo que están como fuera de lugar y por eso dan el paso a buscar otra vía de evolucionar, ¿no? Para encontrar Sí, su lugar en y realidad. buscar respuestas, ¿no? Al final son personas que se Así, cuestionan, que, porque así es. normalmente si no te cuestionas, si no tienes esa conciencia de observarte, mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Si no tienes esa capacidad, tampoco vas a poder sanar nada, simplemente vivirás con tu programa de forma automática, ¿no? Con esas creencias o esos Ahí patrones que está. tengas y no vas a poder liberar nada, ¿no? Entonces también estamos hablando de gente auténtica, la que decide adentrarse en todo esto y sanarlo, ¿no? Para que salga toda su autenticidad y dejar de estar viviendo patrones familiares que igual no son quién eres tú realmente. No, además son las elegidas. Para mí, lo he vivido también por el tema de la parte del inconsciente individual. Cuando yo hago una regresión o una hipnosis, esas personas son como las elegidas de todo ese sistema familiar para que tú puedas un poco liberar todos esos patrones, porque son las más capacitadas. ¿Vale? Entonces no está hecho al azar, nada, sabes que está hecho al azar, ni Mm, nada es casualidad. Entonces eso ya se ha decidido en algún otro plano el que tú ibas a ser un poco la responsable de esa liberación de ese bloqueo en concreto, o de un poco de esa energía densa que hay en el árbol o de tu inconsciente individual. Entonces, ese- maravillosa las ovejas negras. exacto, porque al final ha sido una decisión que se ha dado en otro plano, ¿no? Muy bien. Justo es. Pues hablando de los roles que encarnamos, ¿qué rol es Vanessa? ¿Quién es Vanessa? Cuéntanos un poquito más sobre ti, cómo llegaste al transgeneracional, cómo llegaste a convertirte en hipnoterapeuta en, en este sentido para poder solucionar estos desafíos que se encuentra la gente. Mira, pues yo ahora ya, yo desde pequeñita ya, como que apuntas maneras, siempre creo que, bueno, a mí en mi caso fue así, siempre iba un poco más la oveja negra, iba investigando fuera de lo que estaba establecido y siempre conectaba con esa parte más inconsciente, esa parte más en la oscuridad, ¿no? Esa parte un poco ocultista, Mm, ¿vale? Un poco. Y nada, empecé desde pequeña y luego hubo un momento en concreto en mi vida que lo pasé francamente mal. Rompí con todo, rompí con mi matrimonio, rompí con mi trabajo. Yo era directiva de un gran supermercado, ganaba muy bien, tenía como una vida idílica y de repente fue como una catarsis y dije, hasta aquí llego, esta no soy yo. Volví otra vez a cuestionarme quién era. Y ahí empezó un poco como a abrírseme más los caminos y encontrar a personas que me ayudaban y que un poco tenían esta visión diferente, un poco más profunda de lo que es eh, lo que te pasa en tu vida, ¿no? Un poco más de información. Y empecé con constelaciones familiares, empecé un poco a abrirme hace 10 años o así. Y nada, una cosa llegó a la otra y eso que vas abriendo, al final empiezas como tú sanando, ¿no? Empiezas tú un poco a sanar y a quitarte esas capas de cebolla, 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 hasta que un día dije, pues, creo que ya quiero dar el paso también a ayudar a los demás, porque esto al final es muy altruista. Es como un sentimiento muy profundo de ayuda, ¿no? De ayudar a las personas mm. también a quitarse todas esas capas y a vivir desde su esencia. Y así empecé y fui a una persona que me recomendaron aquí en Alicante, yo soy de Alicante, de Elche, y allí me dijo, tú tienes así como la parte inconsciente, ¿no? Tienes que trabajar con la parte inconsciente.
Y nada, empecé con la regresión, que tengo aquí a un mentor muy grande, que es Ángela Niorte. No sé si también habéis oído hablar de él. Ángela Niorte, que ha trabajado en medio mundo con el tema de las regresiones, vidas pasadas, y me formé con él. Y luego con el tema del transgeneracional veía ahí algo que se me escapaba, porque decía, bueno, además de nuestro inconsciente individual, yo creo que hay algo más. Entonces leí mucho a Jung en ese inconsciente, esos tres inconscientes, y empecé también con el inconsciente familiar. Creo que me llevó también con el tema de las constelaciones, no sé, como que se va abriendo todo un mundo ahí. Y luego hice la carta astral, ahí ya conecté con algo más ancestral en mí, es de todo en la casa 8 no sé, como que todo al final me Empieza a llevaba encajar, aquí. ¿no? Todo empieza a encajar. Al final uno cuando Empieza a empieza encajar, a justo. buscar y encuentra respuestas se va dando cuenta como todo encaja, ¿no? Lo que parece El caótico, que no camino tiene de ningún baldosas, sentido. Sí, sí. el camino de baldosas amarillas empieza a brillar y nada, y aquí estoy. La verdad es que llevo un año y medio acompañando a personas tanto en la hipnoterapia como en el árbol transgeneracional, que fue Marta Salvat el que me introdujo en esto. Y estoy encantada. De unas formas, algunas veces pues más altruista, otras formas, como en este caso, que estamos abriéndonos para que la gente se expanda la conciencia y que pueda ver otra forma de ver la vida, y Mm. otras veces pues de forma más profesional y con programas más individuales y tal. Así que esa fue mi despertar y mi trayectoria. Genial, Vanessa. Nos hablas mucho del inconsciente y del programa individual y del familiar, como si fueran tres cosas diferentes, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco más sobre esto. Pues vamos a ver, yo soy amante de la mente. Para mí nosotros hemos venido a experimentar una experiencia humana, y eso conlleva la mente, ¿no? La parte mental, que no lo podemos obviar. Yo soy muy espiritual, ¿vale? Porque así me reconozco, pero también soy muy física y también soy muy mental. Entonces creo que tiene que haber un equilibrio aquí. Entonces para mí la parte mental es súper importante reconocerla y entenderla. Y entonces ahí entra lo que son el inconsciente. Nosotros tenemos un 95% inconsciente y un 5% consciente, ¿vale? Esto ya es ciencia, ya no es nada etéreo, nada espiritual. Normalmente nosotros actuamos con ese 95% inconsciente. Entonces, fíjate qué conscientes somos de lo inconsciente que somos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, al final, actuamos muy de impulsos, y entonces se separa en esa mente, se separan esos tres inconscientes: el inconsciente familiar, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo, como decía Jung, que al final nos une toda una humanidad, es como un cerebro mucho más grande que está totalmente conectado. Entonces, de ahí vamos un poco automatizando eh, formas de actuar, ¿vale? Entonces, al final, mm, ese 5% es muy pequeño. Entonces, se supone que sería nuestra esencia. Entonces, yo lo que busco con este tipo de trabajos es que tú seas lo más eh, esencia posible, lo más real posible, lo más que llegues a esa profundidad y a entenderte mejor. Desde todas esas creencias que nos vienen de ese inconsciente familiar o individual o colectivo, saber separarlas, saber identificarlas, saber decir, ah, pues yo sé que esto viene de mi abuela o sé que esto viene de mi otra vida, ¿vale? Entonces eso es el trabajo que yo realizo. Y luego también está nuestra supraconciencia, que es el doctor Sanz de Segarra, no sé si también has oído, a mí me Sí, sí, sí. encanta, pues una pasada. Y entonces, para mí, la supraconciencia o
guías espirituales, puede ser muchas cosas, porque la verdad absoluta no la tenemos. Ujú, correcto. Entonces, yo al trabajar el tema de la hipnoterapia, por ejemplo, cuando hago una conexión con guías, no sé en realidad si son guías, ¿vale? Pero sé que es algo mayor. Entonces, para mí se representan como las creencias que tiene cada uno. Si tú eres, por ejemplo, creyente de los ángeles o eres cristiano o budista, pues se te representarán esos guías como eh, Jesús. Yo, por ejemplo, he estado en experiencias que ha salido Jesús o ha salido Buda o ha salido, ¿no? Entonces se te va a codificar para que tú tengas la mayor experiencia y que lo puedas entender mejor. Entonces, para mí es eso, ¿no? Entender la mente, entender de dónde viene y para eso están en los inconscientes y es una forma de entender y al final volver a quitar ese piloto automático, ¿no? Desconectar el piloto automático y volver a esa esencia, ¿no? Y a controlar tu vida en realidad, que es lo que todos buscamos, creo. Vamos, una parte de la gran humanidad. Toda esta, estas personas que puedan utilizar este sistema o esta forma de conocerse, ¿no? Ujú, ¿Qué es aquello que están pasando ahora, antes de iniciar en todo este proceso? Es decir, ¿cuáles son aquellas señales que una persona puede estar viendo y decir, oye, creo que aquí hay un patrón, aquí hay un problema, algo que puede venir del mi linaje familiar, del transgeneracional, y, y entonces que se les pierde la curiosidad al menos de ir a buscar esa información, ¿no? Porque claro, igual te está pasando algo en tu vida, pero no lo puedes relacionar con algo que le pasó a tu madre o a tus abuelos. ¿Cuáles son las señales? las señales es cuando tú hay un bloqueo, por ejemplo, yo para la forma que más puedo explicar estas cosas son con ejemplos, ¿vale? Porque creo que todo el mundo lo entendemos con ejemplos. Entonces, por ejemplo, ahora mismo tú tienes en tu vida, siempre has sufrido problemas económicos. Me refiero eres abundante, ¿no? Abundante entre comillas, parece que llegue el dinero, pero luego siempre se va rápido. Siempre hay alguna factura, siempre viene alguna deuda y empiezas un poco a hacer bola. Te recuperas un poco. Al poco tiempo, ¡bam!, te vuelve a pasar lo mismo. Un pinchazo en el coche, se me rompe el coche, se me rompe la lavadora. Cuando empiezas un poco a recuperarte, ¡pam!, otra vez. ¿Vale? Hablo de eso a nivel económico porque es una de las grandes males que nos pase ahora por el tema también de que nuestros antepasados, ya íbamos un poco al transgeneracional, vivieron una guerra. Entonces, la gente no relaciona que esa guerra, esa hambruna, ese mal que lo pasaron, nos puede a nosotros hacer esa memoria emocional. Entonces, esa memoria de carencia, esa memoria de necesidad, esa memoria al final lo que te hace a ti es auto boicotearte. Y inconscientemente tú estás atrayendo a nivel vibracional, porque todo esto también al final es lo que tú vibras. Si tú vibras inconscientemente en carencia, al final tú atraes esa carencia a nivel inconsciente. Entonces te va a venir para que tu idea se refuerce y ese momento, ese inconsciente se refuerce, porque acordémonos, o el inconsciente lo único que quiere es tu supervivencia. Mm, Entonces, aunque estés jodida, lo único que quiere es estar en la comodidad, en no salirte de lo normal. Entonces, tú vienes de eso ya en tu inconsciente, esa memoria. Entonces, esa es tu comodidad, esa es tu zona de confort, aunque sea una mierda. ¿Vale? Entonces, cuando tú vas repitiendo esto, tú lo vas atrayendo. En realidad, tú te vas atrayendo eso, esa rotura de cañerías, esa rotura de coche, para que eso, estés ahí en la zona cómoda. Entonces, lo que hacemos en el programa es romper con esa memoria emocional. Entonces, se hace de una forma muy mental para que tú lo vayas integrando. Se hace una pizarra, no sé si me has visto alguna vez hacerlo. sí, en Una redes. pizarra que parece ahí que sea de una mente privilegiada, pero empieza a ver como Sí, sí, fórmulas sí. y tal. Parece que me poseía algo extraño, pero al final lo vas bajando a tierra, esas fechas, esas edades, esa tal, y al final
estás tirando del hilo, estás tirando del hilo y vemos que esa persona, su abuela, por ejemplo, a los 40 años tuvo, pues eso, pasó la guerra, bueno, la abuela al final unos 40 años, porque si fue cuando tenía 10 años, ¿vale? Que es más o menos según la generación. 10 años, entonces tú ahí ves, a los 10 años fue cuando tuve me pasó esto también, bueno, algo muy impactante Mm. y se relaciona con eso. Y al final tiras del hilo ahí y entonces vas viendo eso. Esa es la memoria emocional, ¿vale? No sé Entonces, si me he explicado bien, porque no, hay no, veces... te has explicado perfectamente. Además, a mí es un tema que lo estoy descubriendo ahora y me Sí, está llamando mucho la atención, ¿no? Porque al final es una forma, es una nueva forma de sacarnos información sobre nosotros mismos y luego poder totalmente. sanarlo, ¿no? Entonces, tu forma de trabajar entiendo que es eh, ya que lo haces con la pizarra, no es tanto a nivel energético, ¿no? Sino No, no. es más a nivel de vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a investigar sobre nuestra familia y a sacar todo eso, ¿no? Totalmente. Además, yo para mí cuando se sientan, normalmente hago 3 sesiones así que son básicas, ¿vale? Primero es la primera que es una toma de contacto y empezamos un poco a hablar de su vida, un poco el bloqueo que tiene, lo que está pasando en concreto, y luego ya lo que le digo yo, vamos buscando al sospechoso. Vamos a ser como Gloria Serna, la de equipo de investigación, Sí, y vamos un poco a ir investigando a ver qué pasó en tu familia, tanto por la parte materna como por la parte paterna. Por ejemplo, te voy a poner un caso mío. Yo creo en esto porque yo lo he experimentado, ¿vale? Que no es algo, yo lo he trabajado mucho y es que me alucino con los casos y las similitudes que hay. Entonces yo, por ejemplo, pasé la época esta un poco más complicada en mi vida y quería vender una casa que tenía, que la compré cuando era muy pequeña y quería vender una casa. Y no había manera, chico, y no había manera. Yo decía, pero jolines, digo, con lo que está el mercado ahora que todo se vende y la mía no se vende, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces empecé a tirar del hilo y ahí fue cuando me di cuenta y además coincidió con que mi abuela materna en ese momento había inmigrado, mis abuelos eran de Almagro, de Ciudad Real, y habían emigrado para aquí, para Elche, y se había quedado la casa, el cortijo que tenían, con que iban a volver en algún momento de su vida. Mi madre se vino con esa percepción, mis tías se vinieron con esa percepción, mi abuela se vino con esa percepción, pero nunca volvieron ya, ¿vale? Entonces yo lo que estaba haciendo era ese sentido de pertenencia y de siempre esperar a volver. Entonces por eso yo tenía esa memoria emocional y no había manera de que yo vendiera la casa, porque yo para mí era como la memoria de mi abuela de decir, no, es que esta casa no la vendo porque es que al final es mi casa. Y claro, entonces ahí tendré que fui, volver. claro, entonces era como un sentido que yo no podía deshacerme de esa casa. Y entonces fui, encontramos eso y me fui con mis hijos. Hace 2 veranos nos fuimos para Almagro, fuimos a la casa de mi abuela y hicimos un ritual, mis hijos y yo, porque al final se hace se llama un ritual de psicomagia, como una liberación de esa memoria Ujú. emocional, ¿no? Hicimos ahí, porque mis hijos, quieras que no, al estar conmigo, como que ya tienen una apertura mayor, ¿vale? Sí, eso es Y lo que me ya, pasó a mí con mi madre. claro, entonces eso es súper también súper bonito porque al final generación ya va un poco más despierta, ¿vale? Y entonces nos fuimos, hicimos el ritual y tal, y al final la casa, nosotros fuimos en junio y la casa se vendió en septiembre. Y para mí fue decir, coño, llevo 2 años intentando vender la casa y al final, entonces yo tengo mucha fe en todo esto, porque yo en mis carnes la he experimentado. Entonces es un ejemplo que pongo para ver y entender ese patrón que presenta en esta vida, en este momento en concreto. Y claro, esto te afecta a ti individualmente, pero puede afectar también como al colectivo familiar. Es decir, en el momento que tú liberas esta, que en el momento que tú sanas esto, por ejemplo, en tu caso, que hiciste este ritual, sanaste, se pudo vender la casa, pero claro, esto puede afectar a tus padres, por ejemplo, bueno, a tu madre si viene por el linaje de tu madre o a tus hermanas. ¿Cómo funciona esto? ¿O solo te Claro, libera a ti? no, 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 no. Esto al final es un sistema. Es como decir, el árbol tiene su propia alma, ¿vale?
Entonces, al tener su propia alma y su propio sistema, al final es como una expansión para todos, es una liberación para todos. Para ti más en concreto, porque tú lo experimentas, las otras personas son inconscientes, pero al final sí que hay una liberación ahí, porque lo que pasa es que como esa emoción no se liberó en su momento, al final se queda como bloqueada, una arteria que se queda bloqueada. Entonces, no fluye como debería de ser esa parte. Ya, Entonces, al tú liberar eso, es como si quitarse un tapón, ¡pam! Entonces, esas raíces de ese árbol, como que toda esa energía va un poco esparciéndose y es más expansivo. Entonces, al final, todo el mundo de tu sistema familiar llega a esa liberación, ¿vale? Pero en menor impacto, pero al final se expande. Y para mí es súper importante que cuando tú entiendes estas cosas, no puedes mirar hacia otro lado. Para mí la responsabilidad y el compromiso, que como ovejas negras, ¿no? Vamos a llamarlo así, como ovejas negras también tenemos, es la responsabilidad de yo no miro hacia otro lado. Yo me hago cargo. Claro, así es como al final nos permitimos ese paso hacia adelante, ¿vale? Y poder un poco, ya no solamente a mí, yo muchas veces lo hago por mis hijos, porque la mochila al final le va a pasar a ellos, sobre todo la parte del inconsciente familiar. Entonces, problemas de pareja, por ejemplo. Hombres en la familia que han sido maltratadores. Al final, mi hija, esa memoria, a lo mejor no mi hija, pero si mi sobrina o mi tal va a acabar con eso, yo me siento responsable, ¿no? claro. De hacer algo por por esa siguiente generación o por esos. Entonces, no sé, creo que tenemos ahí mucha, em, tenemos mucha información y mucha capacidad para dar un paso hacia adelante y ser un poco la generación que movamos ese bloqueo que hay a nivel energético también de humanidad, porque esto es así. Entonces, creo que yo me siento con esa responsabilidad, vamos. Me gusta que hayas dicho lo de humanidad porque era la siguiente pregunta que te iba a hacer, ya que estamos Ah. hablando del colectivo. Eh, Ujú. claro, entiendo que hay un linaje familiar, pero puede haber también un linaje colectivo de humanidad. Es decir, por ejemplo, ciudades, sociedades, grupos mm, que son muy afines. ¿Se pueden heredar también este tipo de programas más sociales? A ver, el tema del inconsciente colectivo es más como que el cerebro, ¿no? Un cerebro base, un cerebro un poco nos hace esa memoria para todos, ¿no? Como ese Sí, pensamiento para todos, pero es un poco en menor medida. Tampoco te puedo hablar mucho de esto porque yo ya con el tema del inconsciente familiar y el inconsciente individual ya. es un pastel bastante amplio, entonces, pero sé que también nos puede un poco mover los hilos. Sí que es verdad que lo que pasa muchas veces es decir, oye, yo tenía una idea y luego te aparece mucho por otros lados, ¿no? Dices, ostras, Sí, esto al pasa final mucho. pasa mucho, pues eso es el inconsciente familiar. Hay familiar colectivo, Colectivo. pero un poco esa explicación. Pero recomiendo que leáis a Jung, que es uno de los grandes filósofos y psicoanalistas del inconsciente. Y ahí os va a petar la cabeza con el inconsciente familiar. Y para mí Jung es uno de los grandes mentores que podemos aprender de él, vamos. Sí, aquí muy a favor de leer a Jung. Y, y otra pregunta, una persona que diga, ostras, esto me llama mucho la atención, ¿por dónde empieza? Es decir, empieza primero investigando qué son aquellos desafíos que yo encuentro en mi vida, ¿no? O esos posibles patrones, o directamente me pongo ya a investigar a mi familia. No, no. Hombre, tú puedes investigar a tu familia porque está súper bien, pero si no tienes un poco la base, en principio tú tienes que... la primera pregunta para cuando yo hago el árbol, por ejemplo, o el inconsciente individual, es ¿qué te está pasando ahora mismo en concreto en tu vida? ¿Qué es lo que más te pesa? ¿Qué es lo que más te está pesando? Buscar el síntoma. Entonces, a raíz del síntoma, vamos tirando el hilo.
porque no puedes hacer la misma pregunta, pero con otro síntoma, claro. ¿vale? Entonces, según el síntoma que tú tienes, salud, dinero, amor, ¿vale? Porque esas son las tres pilares de salud, dinero y amor. Entonces, ahí pues identificas, pues tengo ansiedad, o pues oye, estoy con depresión, sobre todo por salud, o yo qué sé, o pues el tema económico, o a nivel de pareja, ¿vale? Entonces ahí vas un poco detectando el síntoma y entonces ahí ya sí que empezamos a tirar del hilo, porque lo que te digo, según la pregunta que hagas, según la información que te va a llegar, porque si tú no estás capacitado para que te llegue esa información, no te va a llegar. No sé si esto creo que estarás de acuerdo conmigo, Cristian, que la información te llega si te tiene que llegar, si estás preparado para gestionarlo. Si no estás preparado para gestionarlo, no te va a llegar información, porque en todo momento el inconsciente, además de que quiere tu supervivencia, también sabe hasta dónde puedes tú tirar del hilo, ¿sabes? A lo mejor si hay un caso de asesinato o maltrato o lo que sea que tú como persona en ese momento no puedes gestionar, no te va a llegar. Por eso muchas veces te dice la Mm. persona, es que tengo miedo de ver lo que sale en mi familia, ¿no? Tengo miedo porque sé que en mi familia pues puede haber cositas así un poco más. En todas las familias cuecen habas. Eso cuando te dicen, no, aquí no, vamos a empezar, ¿no? Pero sí que hay personas que son más conscientes de que su familia puede haber algo un poco más oscuro. Entonces muchas veces vienen con ese miedo y les da cosa un poco abrir el melón. Pero también yo les tranquilizo al decirle pues, que si tú no estás capacitado para ese trabajo, no te van a hacer a llegar a esa información. Entonces, pero lo principal es el síntoma. Y, Encontrar el síntoma. y entonces una persona que ya ha empezado a ver el síntoma, em, ¿qué hace luego con esto? Pues cuando tú llegas al síntoma me llama. No. Cuando tú ya sabes que eso, pues hay muchas herramientas, no solamente existe el árbol, hay muchas herramientas que puedes un poco ir investigando. Yo, por ejemplo, empecé con las constelaciones familiares, A pero eso, porque a eso me porque a mí refiero. me conectó. ¿Qué tipo de herramientas se utilizan Claro, para este tipo de sanación? claro, tú puedes, vamos a ver, pues las que son sistémicas, las que trabajan el sistema. Entonces puedes buscar constelaciones familiares, puede haber árbol transgeneracional, no sé, es que tampoco yo me conozco las constelaciones familiares y Mm, el árbol transgeneracional. Todas las que sean sistémicas. Pero vale. claro, tú puedes ir investigando. Y también es verdad que yo para mí hay una parte como hipnoterapeuta que tengo que también fomentar, que es la escucha interna. ¿Vale? La validación interna, porque muchas veces buscamos validación externa y vamos siempre un poco a ver lo que nos dicen los demás. No, no, a ti qué te conecta. ¿Qué es lo que te da esa sensación? Ay, pues esto me transmite algo más, ¿vale? Entonces, validarnos a nosotros mismos, conectar con con esa esencia nuestra, con ese alma, con esa parte tan profunda, escucharnos y decir. Pues a mí me vibra esto. A lo mejor a otra persona no le vibra, yo qué sé, el chamanismo, hay muchísimas herramientas. Entonces, simplemente ábrete a la experiencia, no metas, ahí sí que te digo, no metas mente. Porque si Ya, metes mente ya empieza a salir el inconsciente, el no salgas de aquí, que te va a pasar algo, ¿me entiendes? Por esa vocecita. Pero hay que entender también que hay otra vocecita que es nuestra alma, que también hay que saber escucharla, pero también es trabajarse mucho para saber identificar de dónde viene una cosa y de dónde viene otra. claro, ese es el trabajo más complicado, ¿no? De ir escarbando hasta escuchar la voz del alma. Ahí está, la voz de Entonces, tu alma. una persona que decide hacer todo esto, ¿no? Y decide trabajarse, decide empezar a analizar el transgeneracional, ¿qué, cómo cambia su vida en eso? Yo antes, igual estoy equivocado, ¿eh? Aquí me corriges, pero a mí me da la sensación de que una persona que es capaz de liberarse de todas estas cargas, digamos, familiares, ¿no? Estos programas heredados, al final sale su real, su ser más real, ¿no? El más auténtico de quién es, ¿no? Sentirse como
se quita ese peso de encima de estar soportando un personaje que igual no le representa, no es él realmente o ella, y aflorece quien realmente eres, al menos en este momento de tu vida. Totalmente. Además, yo creo que inconscientemente es la gran búsqueda, ¿no? El conocerte a ti mismo. ¿Quién eres? ¿Quién eres sin todas esas creencias que nos han ido eh, inculcando cuando eras pequeña o, por ejemplo, del inconsciente familiar? ¿Quién eres? Esa para mí es la gran búsqueda. Y, y el final de hacer este tipo de herramientas, ¿no? Es soy consciente de que eres mucho más que es lo que te han dicho o lo que dijeron que tenías que ser, ¿no? Ese toma de conciencia y decir, no, es que yo sentía en mi interior que, ¿por qué hago esto? Muchas veces nos cuestionamos, oye, ¿por qué he reaccionado así? Si yo no soy Mm. así. Entonces, es el saber, yo para mí te da la información, cuando tú haces este tipo de trabajos, te da la información de por qué reaccionas así y eres consciente, es una toma de conciencia. Entonces ya automáticamente, cuando ya estás trabajado, ya te dan la información de por qué, ya dices, hostia, pues esto es porque mi abuela o mi abuelo o mi padre o mi tal le pasaba esto. Entonces, esto, ¿cómo te disocias? Empieza ya a disociarte de esa personalidad, de esa máscara. Yo ya no soy eso. Entonces vives ya más en tu esencia, más en libertad de poder elegir lo que realmente quieres tú elegir, no lo que te dijeron que tenías que elegir. Ese es, al final, es el destino, ¿no? De, de Sí, hacer este tipo de trabajos, al final. Y yo qué cuando, por bueno. ejemplo, hago un trabajo de árbol, las personas son sesiones de horas, ¿vale? Porque sí que es verdad que a lo mejor tardo 2 o 3 horas en hacer un análisis, el primer análisis, pero luego se van como diciendo, Me ha cambiado totalmente la perspectiva de una, del juzgar muchas veces a tus padres, a tus abuelos, porque me hicieron esto, porque aquí del objetivo también es el no juzgar, el entender que las personas lo hicieron lo mejor que pudieron y es la integración a tu sistema de ese excluido, por ejemplo, de entender por qué pasó eso. Entonces, al entender y ver eso, decir, ostras, es que salgo de aquí mm, con una visión totalmente diferente de la que tenía hace 3 horas. Es que a Entonces, es veces maravilloso. solamente verlo es suficiente como para poder hacer ese clic mental que te libera. Sí, sí, Totalmente. Entonces, totalmente como el cierto. árbol también se hace en una pizarra, entonces muchas veces el inconsciente codifica por Claro. simbología. ¿Vale? Entonces tú hasta que no lo plasmas o hasta que no lo ves, porque además se utilizan triángulos y se utilizan círculos, que también el inconsciente eso lo decodifica. Entonces al verlo así, como que mi mente, en mi cuerpo físico y en mi espíritu se integra a la misma vez. Así funciona la Así. codificación. Y luego la vibración y la energéticamente y tu frecuencia es totalmente diferente porque está integrado en esas 3 capas. Exacto. Muy bien, muy interesante, Vanessa. Y muchas gracias por los aportes que nos estás dando. Si una persona quisiera conocerte más y buscar más información sobre ti y aprender más sobre esto que haces, ¿dónde podría encontrarte? Pues mira, tengo la cuenta de Instagram, redes sociales, arrels, arrels raíces, arrels raíces. El nombre es muy significativo porque arrels es raíces en valenciano, yo soy de Ujú. Elche, Alicante, y, y para mí es ir a la raíz. Entonces es arrels raíces eh, en, en Instagram. Ahí me podéis Bien, encontrar. genial. Lo vamos a poner por aquí para que lo tengan cerquita y puedan localizarte. Muy bien. Y cuéntanos también, todos los ponentes de este congreso no han querido participar añadiendo un recurso dentro de un pack, ¿no? Es el pack que va a contener todo este congreso más los extras que se van a incluir. Y tú también has querido incluir una parte, Vanessa, cuéntanos qué es ese recurso.
Pues el recurso que creo que va a ser súper útil para todas las personas que puedan tenerlo es La voz de tu árbol, que es un ebook que escribí yo para tips y un poco reconocer ese sospechoso para que cualquier persona pueda empezar su primera toma de contacto con la experiencia del árbol. Eso es lo que el recurso que van a tener de mi parte. Genial, Vanessa. Y ya por último, simplemente darte las gracias por haber participado. Yo ya desde aquí ya me despido de todo el mundo y te voy a dejar a ti para que te despidas si quieres mandar un último mensaje a todas las personas que nos están viendo. Ya desde aquí me despido. Un beso. Pues gracias por escucharme, gracias por participar, por abriros a este super congreso, porque me parece una forma muy bonita de llegar a las personas con todas las herramientas que estamos aportando. Y mi recomendación es siempre coger esa responsabilidad que hemos estado hablando antes, dar ese paso hacia adelante y poder un poco ampliar la conciencia de una forma más general para que vivamos en un mundo más consciente, con más esencia y más respetuosos con nosotros mismos, sobre todo, y con la humanidad, el planeta, porque al final, si nosotros ampliamos conciencia y expandimos este mensaje, seguro, estoy convencida de que nos beneficiará a todos. Muchísimas gracias y un beso muy grande.